El incendio de Seseña ha puesto el foco en el vertedero ilegal de neumáticos de Jabalquinto. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que si la empresa no retira las ruedas, ella se hará cargo para evitar un incidente tan grave como el que ha ocurrido en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, señores? Buenos días. Las miradas se centran en esas más de 5 hectáreas de territorio acumulado de neumáticos desechables, de neumáticos usados. Están entre Jabalquinto y Mengíbar y se trata de uno de los vertederos ilegales de este tipo más grandes de Europa. Hoy vamos a hablar con una empresa que se encarga de precisamente reciclar estos neumáticos y nos va a explicar cuál es el proceso legal para acabar con estos desechos. Vamos a conocer todo ese proceso y por qué no se hace. Comenzamos. Unos neumáticos que, como acabamos de ver, como ha ocurrido en Seseña, suponen un problema para muchas comunidades. Es tan complicado hacerlos arder como luego poder apagarlos. Los vecinos, los de la zona, sobre todo de Mengíbar, apenas a 1,5 kilómetros de donde se encuentra la frontera de esa gran zona de acumulación de vehículos, de neumáticos, están muy preocupados, sobre todo, como decimos, por lo que ha ocurrido en Seseña, que llevan más de una semana ardiendo esos neumáticos. Nos vamos a centrar hoy detenidamente en ese asunto, porque también la Administración Pública ha hablado sobre ello. Será en unos minutos. Dani, buenos días. Tenemos otras noticias. Efectivamente, pero la Administración Pública ya hablaba, por ejemplo, en el día de ayer, los alcaldes, tanto de Jabalquinto como de Mengíbar, tenían una reunión con Ana Cobo, con la delegada del Gobierno, y trataron este tema que viene a la apertura de nuestro programa, donde también vamos a tratar otros asuntos y también de bastante gravedad. Por ejemplo, que Jaén fue la última provincia en inversión de obra pública durante el año 2015. Para que se hagan una idea, desde el año 2008 hasta el pasado 2015, la obra pública, la licitación, ha bajado en un 90%. En este caso, apenas 66 millones de euros han llegado hasta una tierra tan necesitada como esta. Son números preocupantes de los que vamos a hablar con el presidente de CEACOP. Y presten mucha atención a las imágenes que ahora les vamos a mostrar, sobre todo si han sido víctimas, su casa, su hogar ha sido víctima en los últimos días, en las últimas semanas, de un robo, porque la policía ha podido incautar, se ha incautado y ha podido recuperar un gran número de joyas robadas sobre una banda que se dedicaba a asaltar domicilios en nuestra capital. Ahora se busca a sus propietarios legítimos. ¿Ha sufrido un robo en casa? Pues atención, porque quizás puedan recuperar algo que creían ya perdido. Enseguida vamos a ver todo ese material con detenimiento en nuestra mesa de actualidad. Eso sí, en nuestro programa también vamos a tener sitio para historias de solidaridad y de superación, como la de un peregrino muy especial. Es trabajador de la Asociación Española contra el Cáncer y se marcha la semana que viene a Roncesvalles. Va a hacer el Camino de Santiago en bicicleta y además su esfuerzo va a tener un carácter solidario, ya que ha propuesto un reto vía web para que los jiennenses puedan patrocinar los kilómetros que recorra. En unos minutos está con nosotros Sergio Garrido para explicarnos con detalle este camino tan especial. Y atención también hoy a los enfermos diabéticos o sus familiares, porque llega un día más a este programa, la Escuela de Pacientes. Hoy vamos a hablar con profesionales que tratan con estos enfermos en el centro de salud. Lo haremos con un responsable en enfermería y también con un médico. Vamos a explicar todo ese proceso y también nos vamos a acercar al programa Palante del Centro de Salud de Torre del Campo. Como siempre, un programa muy barullado, muy actual y centrado en lo que ocurre hoy, lo que les preocupa en este caso, concretamente en la jornada de hoy, a los ciudadanos de Jaén, también a los vecinos, por ejemplo, de Mengíbar, y de Jabalquinto sobre la mesa ese asunto de los neumáticos. Nos vamos rápidamente hasta nuestra mesa de actualidad, porque allí tenemos también otras noticias,
sucesos que han ocurrido en la jornada de hoy, en las últimas horas, en nuestra ciudad, y muy centrados también, bueno, pues como decimos, en esos neumáticos usados y también en la campaña electoral, en la pre-campaña electoral, próxima campaña, que ya nos está dejando algunas noticias en nuestra ciudad. Comenzamos, Dani, como siempre, con las redes sociales, con nuestras direcciones en internet. Cita con los espectadores que llega a través de los canales que ponemos a disposición de ustedes para que se pongan en contacto con nosotros. Correo electrónico hoyjaen@ondajaen.es, y también nos van a encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage de Facebook, que es muy sencillo, solamente tienen que poner en el buscador de esta red social, como están viendo aquí, Hoy Jaén, y si no, pues ya saben que estamos también presentes en nuestra cuenta de Twitter, es @hoyjaen. Ahí, como cada día, lanzamos hashtag para que participen con nosotros, hoyjaen110, y comenten el programa, y enseguida lanzamos encuesta. En el día de ayer preguntábamos, ¿cree que actos como el de esta tarde de Pedro Sánchez pueden cambiar el sentido de su voto? Bueno, pues la respuesta ha sido unánime. La gente cree que no, que estos actos preelectorales no van a ser importantes a la hora de cambiar el sentido del voto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, con esos actos de pre-campaña, esos actos electorales que se van a suceder y ya en gran número en los próximos días. Nos acercamos a esa noticia de portada con la que queríamos abrir hoy este programa, cuando todos pues nos alertábamos, nos asombrábamos, incluso nos sorprendíamos por lo que ocurría en Seseña, escarbando un poco y viendo lo que tenemos cerca de nuestra ciudad, de nuestra provincia, pues descubrimos que también tenemos un vertedero ilegal de neumáticos, uno de los más grandes, dicen, también de Europa, entre Jabalquinto. Concretamente se encuentra en el municipio de Jabalquinto, pero muy cerquita, a 1,5 kilómetros de Mengíbar. 5 toneladas de neumáticos usados, y que hace que pongamos el punto de mira en qué podría ocurrir si sucede como en Seseña, que de una manera u otra pues acaban ardiendo. Por supuesto, la población está asustada, tiene muy cerca también ese vertedero, y pues las administraciones también se han preguntado qué hay que hacer. Es un vertedero ilegal, Dani, porque no tiene licencia e incluso cuenta con más de un expediente sancionador por parte de la administración pública, pero hasta ahora, salvo alguna multa que también han pagado, poco más se ha hecho para combatirlo. Efectivamente, y más de 100.000 neumáticos acumulados en este punto, y ayer mismo los alcaldes Pedro López de Jabalquinto y Juan Bravo de Mengíbar pedían una reunión con Ana Cobo, con la que estuvieron abordando la posible retirada de estos neumáticos que, como decimos, ocupan una superficie de 5 hectáreas. Nada que ver, eso sí, con esta que es la de Seseña, mucho más extensa, pero en cualquier caso ya desde el año 2004 la empresa ha ido depositando ruedas y ya cuenta, como decimos, con varios expedientes sancionadores. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que, como responsable civil subsidiaria, si la empresa no cumple, será ella la que pase a retirar estos neumáticos. Es cierto que no es la primera vez que alguien pregunta por ese vertedero. Como decimos, ha habido varios expedientes. Los alcaldes también de esas zonas que están tan cerca de este vertedero han preguntado qué puede ocurrir con ello, pero ahora parece, Dani, que es cuando, después de lo de Seseña, se están poniendo un poquito más manos a la obra. Vamos a hablar de eso también con una empresa que se dedica a reciclar neumáticos y que tiene mucho que ver con este asunto. Será en unos minutos. Ahora seguimos repasando otras noticias que nos ha dejado el día, que nos ha dejado las últimas jornadas, como por ejemplo el acto de campaña, el acto de pre-campaña, el mitin que allí ofrecía Pedro Sánchez, el cabeza de lista para la presidencia del gobierno por el Partido Socialista. Un mitin, Dani, en el que sobre todo destacaba la poca presencia de seguidores, de militantes en ese mitin. Quizá porque estamos en los primeros días de pre-campaña, llamaba la atención también el espacio más reducido que en otras ocasiones, pero lo que sí es cierto es que Pedro Sánchez dio un discurso muy entusiasta, afirmando que se va a dejar la piel para ser presidente del gobierno y afirmando que el Partido Socialista es la única garantía de cambio para España después de las próximas elecciones. Vamos a escuchar las declaraciones de Pedro Sánchez ayer en el IFEG. Yo he sido un sufridor de Iglesias, es decir, a mí me han acusado de tener las manos manchadas de cal viva y al día siguiente prometerme amor eterno, y al día siguiente, Manolo, regalarme un libro de baloncesto. Entonces, seguro que conocéis a votantes o a exvotantes del señor Iglesias, y me gustaría que le dijerais lo siguiente: mirad, yo no dudo de que Iglesias quiere poner punto y final al gobierno de Mariano Rajoy, no lo dudo. Pero a diferencia de las matemáticas, en política el orden de los factores sí altera el producto. Porque Iglesias
Entre anteponer el fin del gobierno de Mariano Rajoy y bloquear un gobierno del Partido Socialista, siempre, siempre, siempre antepondrá el que el Partido Socialista no gobierne este país. Y ahora abrimos página de sucesos, podemos decir, también relacionada con detenciones de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Concretamente les hablamos de esa operación que ayer, con la que se detenían a 57 personas por parte de la Guardia Civil por la sustracción de cobre. Era una operación a nivel nacional, pero que también tenía que ver con nuestra provincia, porque varios de esos robos de cobre tenían lugar en Jaén, concretamente en una estación de bombeo del término municipal de La Carolina, también en un parque fotovoltaico de Alcaudete y en una nave industrial de Bailén y otra en Villanueva de la Reina. Han sido sustraídas 15 toneladas de cableado de cobre procedente de esas instalaciones y se practicaban en esa jornada de ayer 45 registros domiciliarios donde se intervenían diversos dispositivos electrónicos, también escopetas y numerosos teléfonos móviles, también abundante documentación relacionada con esta investigación. Y ya que hablamos de detenciones, nos referimos a la de 2 varones que realizaba ayer la Policía Nacional, que están acusados de hacer hasta 8 robos en domicilios. Eso sí, la policía pide ahora la colaboración ciudadana para buscar los dueños de diversas piezas de joyería que se han encontrado incautado tras ser detenidos estos individuos. Como pueden ver, son algunos pendientes, una sortija de oro. En total van a ver ustedes hasta 20 piezas de joyería. Si a ustedes les suena alguna o cree que alguien que conoce ha sufrido un robo en su domicilio, que contacte cuanto antes con la comisaría de policía para que les puedan enseñar estos objetos, y si ustedes pueden demostrar pues la posesión de los mismos, podrán recuperar los objetos que seguramente ya creían perdidos y que posiblemente puedan volver a manos de sus legítimos dueños. Y para acabar esta página de sucesos le contamos que esta madrugada ha habido un grave accidente en Alcalá La Real, en la A335, en el que ha fallecido un joven de 33 años. Cuando llegaron los servicios de emergencia ya nada pudieron hacer por su vida, porque además tuvieron que afanarse los servicios de bomberos y de policía porque estaba atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado. Ha sido alrededor de las 4:30 de la madrugada. Y después de repasar estas diferentes noticias que nos ha dado la jornada de hoy, vamos a otra información que también nos interesa y mucho a esta hora, como es la meteorológica. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Hoy traemos la predicción meteorológica, la de la Agencia Estatal de Meteorología, desde la confluencia de la avenida de Ruy Jiménez con el Paseo de la Estación. Cielos, como veis, soleados hasta ahora, compañeros. Van a seguir así durante toda la jornada aquí en la capital. Tan solo en Sierra Morena y en el Condado podría haber algunas nubes de evolución que sí que pueden dejar algún chubasco, aunque también tiende en esa zona a estar el cielo despejado a medida que avance la jornada. Temperaturas en descenso, hoy se ha notado esa bajada en los termómetros. 26 grados de máxima vamos a tener en la capital y 15 de mínima. Los vientos van a soplar de componente oeste flojos. Bueno, pues vamos a analizar el tema del día y en este caso tenemos con nosotros al director de Renean, la empresa de reciclado de neumáticos de Andalucía, que es Iván Peralta, que ya está con nosotros. Buenos días, Iván. Buenos días. Habíamos concertado esta entrevista previamente, pero ayer nos enteramos de que precisamente la propia delegada del Gobierno informaba que en el caso de que no se proceda a la retirada de forma legal, por así decirlo, por parte de la empresa, bueno, que no que tiene la concesión, sino que gestiona, entre comillas, porque estamos hablando de un vertedero sin licencia entre Jabalquinto y Mengíbar, serían ustedes los que procederían a la retirada de esos neumáticos. ¿Qué procedimiento habría que seguir en ese caso? Porque no sé si ustedes ya tienen conocimiento de que finalmente pueden ser los que lleven a cabo esas acciones. Sí, bueno, hemos tenido contactos tanto con la Junta de Andalucía como con delegación del Gobierno. Nosotros somos una empresa que se encuentra en el municipio de Espeluy, está muy cerquita precisamente de lo que es el vertedero ilegal. Este es un vertedero ilegal que lleva en torno a 15 años alimentándose de ruedas y tenemos una capacidad de procesamiento de 15.000 toneladas anuales con posibilidad de aumentar hasta 45.000. La Junta de Andalucía y la delegación del Gobierno pues se puso en contacto con nosotros para poder procesar ese tipo, o sea, este residuo, estos neumáticos fuera de uso, legalmente, porque es la única forma de hacerlo, ¿no?
Porque en este caso hay que recordar que bueno, cuando se retira un neumático, cuando uno va al taller a retirar el neumático, paga una tasa, es decir, que ya se está haciendo cargo de... Correcto. Cuando el usuario... Sí, bueno, el usuario ya hace cargo, entonces ya tiene que tener todo un circuito legal y no tendría sentido que aparezcan vertederos como este, ¿no? No tiene sentido, pero existen. Pero existen. ¿Por qué? ¿Y van a seguir existiendo? Pues buena pregunta. No debería, ¿no? No deberían. El sistema es muy sencillo. Sí, pero ¿por qué? Esa es la El pregunta sistema también. es muy ¿Por sencillo. qué ocurre? Cuando un usuario va a cambiar un neumático, paga una ecotasa. Sí. Esa ecotasa tiene que ser gestionada por gestores autorizados, en este caso por la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurre en muchos casos? El taller se queda con la ecotasa y tira el neumático en otro sitio. Por eso se producen este tipo de vertederos, que no solo los hay en Jaén, en Andalucía, los hay en toda España. El ejemplo de Seseña, hay en Galicia y en todos los sitios. Pero por lo que vemos es una práctica totalmente normal, ¿no? Porque no es un caso aislado lo que se ha acumulado en Seseña, o lo que tenemos aquí al lado no es cuestión de 2 o 3 talleres que de una forma oculta. No es normal, es ilegal, pero es bastante... Es habitual, es bastante habitual, es bastante habitual. Ahí tienen las instituciones, tanto a nivel local, provincial como autonómicas, que estar encima de los talleres para hacer auditorías de que realmente no solo el neumático, aceites, baterías, se están reciclando correctamente y conforme a lo que el usuario está pagando por ella, ¿no? Que es un reciclaje en condiciones. ¿Qué problemas pueden, además de evidentemente pues, el peligro de incendio, que ya hemos dicho en nuestra apertura, que era tan complicado prender una rueda como luego apagarla, además del riesgo de incendio, que son bueno, pues, obvios y ya hemos visto lo que ha sucedido en Siseña, ¿qué problemas medioambientales presentan los neumáticos? Pues en concreto el vertedero que se tiene entre Mengíbar y Jabalquinto está a unos 150-200 metros del río Guadalquivir. ¿Qué es lo que ocurre cuando se quema un neumático? Produce lixiviados. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que esos lixiviados vayan al río. Luego las consecuencias medioambientales os las podéis imaginar. Aparte de que al estar tan cerca de una población, en este caso Mengíbar, me parece que estaba, os he escuchado, sí, 1,5 km, 2, pues se tendría que evacuar la población. Se tendría que evacuar. Cuando, volviendo a por qué se produce, por qué tenemos estos vertederos ilegales, que me imagino que si empezamos a investigar, no, como decía, no solamente ahí en Jaén, en Madrid, bueno, pues a ver, casi en todas las provincias, ¿qué tendría que hacer un taller, por ejemplo, con esa rueda? Dice usted que se queda con la ecotasa, sí, pero ¿le costaría a él deshacerse de ese? Me imagino que no se le obliga a ello a reciclarlo, tendría que llevarlo a empresas como la que usted gestiona. No sería tan complicado, digo yo, ¿no? En absoluto. Hay un sistema integral de gestión, en Andalucía hay 2, uno es Signus y otro es TNU. Y luego hay plantas de procesamiento. La nuestra es la más grande de España ahora mismo. Hacemos granulación del neumático. ¿Qué quiere decir esto? A mí cuando me traen el neumático yo lo trituro y lo hago grano. Y se utiliza para campos de césped artificial, para carreteras. En la autovía del Olivar hemos estado llevando material. Los suelos de seguridad de los parques infantiles, no sé si los habéis visto, sí, eso también se hace con caucho, y el acero que se obtiene se manda a acería. Luego la fibra, que también obtenemos fibra, se está utilizando, por ejemplo, los picaderos ahora mismo para el suelo de los caballos para que no sufran. Luego del neumático que se recicla se aprovecha el 100%. ¿Cuál es el circuito? El taller cobra la ecotasa y tiene a un sistema de gestión integral, o bien a Signus o bien a TNU, que solicitarle que le recoja el neumático para que le firme el certificado de que ha reciclado correctamente el neumático. En muchos casos se está produciendo esto, la mayoría de los casos, pero hay un circuito que no se está produciendo. Claro, ¿hasta qué punto la administración, tanto local, provincial como autonómica, puede poner coto a eso, ¿no? Pues se está produciendo un daño medioambiental y aparte una estafa a los consumidores, se les está cobrando por una cosa que no se está haciendo. ¿Cuánto tiempo tardarían ustedes en retirar un vertedero como el de Mengíbar? Pues el vertedero de Mengíbar ahora mismo, según los cálculos que tenemos, es el vertedero más grande de España. Quitando el de Seseña, ¿no? El de Seseña es que está quemado ya. Estamos en el segundo y hemos pasado al ranking. Desgraciadamente hemos pasado al primero. Dependiendo de lo que nos pidan, en 6 meses, entre 6 meses y 1 año, se puede valorizar y se puede reciclar absolutamente toda la cantidad que hay ahí, teniendo en cuenta que haya entre 25 y 35.000 toneladas. Cubicar aquello es muy complicado, pues las ruedas es muy difícil de saber qué cantidad es, ¿no? Pero es un vertedero bastante importante, bastante importante, y el problema es muy gordo. ¿Todos los neumáticos pueden ser reciclados? Hay algunos que incluso pueden ser, creo yo, ¿no?, reutilizados, ¿no? Sí,
Se pueden reutilizar entre un 8 y un 10%. Eso es lo que se puede hacer. De hecho, ahora está, bueno, desgraciadamente con esto de la crisis se ha puesto de moda, entre comillas, kilómetro cero, y en torno a un 8 o un 10% sí se puede utilizar. Sí se puede utilizar. Y a ese reciclaje, a todos los materiales, productos que se sacan de ese reciclaje, se le saca también un rendimiento. ¿Es rentable? Es rentable. Si no hubiera la ecotasa no sería rentable. Si no hubiera la ecotasa no sería rentable porque los procesos de producción son muy caros, son muy elevados. En este caso también estamos hablando de este punto en concreto, pero ustedes también tienen que atender a la demanda que llega de todos los lugares de Jaén, de todos los talleres que... Bueno, no solo de Jaén. Los que optan por utilizar su empresa, que ya nos dice no, la más grande de España. La nuestra es la única que puede valorizar, en toda Andalucía, materialmente. Es decir, que en un momento determinado, si hubiera que hacer frente a una urgencia como puede ser esta, ¿se podría seguir atendiendo la demanda normal? Sí, sin ningún problema. De hecho, yo estoy recibiendo ahora mismo ruedas de Madrid, Extremadura, de toda Andalucía. Ten en cuenta que Jaén está muy bien situada en el norte de Jaén, pues para recibir ruedas de prácticamente la mitad del país. Y de hecho las estamos recibiendo. ¿Y esto genera empleo? Pues ahora mismo estamos en la planta de Espelú y 17 personas. 17 personas. Y sí, está, en el caso en el que estamos viendo que está todo tan organizado, digamos, está todo legalmente establecido con esa ecotasa, porque siguen ocurriendo casos en los que estamos viendo los alcaldes, que son los primeros que se preocupan, ¿no? Cuando ven eso cerca de sus vecinos, que llaman la atención y que ahí, bueno, pues parece ser que no se castiga, ¿no? Con la suficiente dureza bueno, pues eso que puede ser un problema muy serio, que estamos hablando que se señala, es muy grave y veremos con el tiempo dónde acaba. Parece, bueno, porque concretamente esta empresa que se va a hacer cargo tiene varios expedientes sancionadores, pagó una multa y bueno, porque ahora ha ocurrido lo que ha ocurrido, que si no, seguramente hubiese seguido muchos años así. ¿Cree usted que se persigue lo suficiente todo este negocio que hay alrededor? A mí me consta que sí. De hecho, el Ayuntamiento de Jaén, los ayuntamientos locales, la Diputación, de hecho la empresa Reciclado de Neumáticos de Andalucía está participada por la Junta de Andalucía en un 48%, luego preocupación sí hay. ¿Qué es lo que ocurre? Es muy difícil ponerle puertas al campo, sobre todo cuando da tanto dinero. Ese es el problema, porque no reciclar da mucho dinero. Ese es el problema principal. ¿Que las administraciones están encima? Por supuesto que sí, y además me consta. Están alarmadas. De hecho, el vertedero lleva con expedientes desde el año 2013, 2012, sí. ¿no? Pero claro, es muy complicado, ya sabes los procesos que tienen todo este tipo de denuncias, complicado dilucidar quién tiene realmente qué parte de responsabilidad, ¿no? O bien el ayuntamiento en el que está el vertedero, o bien las delegaciones provinciales, o bien las delegaciones autonómicas o bien estatales, porque esto engloba a todas las administraciones, no solo a una, ¿no? Claro, porque la pregunta que a mí se me plantea ¿es sancionable que yo tenga almacenados neumáticos en mi casa, en mi hogar? En el caso que tenga una parcela, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, voy a cambiar la rueda del coche y la voy a dejar allí. ¿Eso es sancionable o yo sí puedo tener? Porque claro, porque alguna gente se puede agarrar a lo mejor a decir, bueno, pues estos neumáticos son míos y yo los quiero tener en mi propiedad sin ningún tipo de problema. Yo entiendo que una pequeña cantidad, ¿no? Yo no soy un letrado en la materia, me imagino que lo que son las administraciones lo que van es hacia los vertederos ilegales, ¿no? En el caso de la contaminación, sabemos que el caso más grave es que ocurra lo que ha ocurrido en Seseña, que se incendie, que por lo que parece las primeras noticias de la investigación es que ha sido intencionado por la dificultad, ¿no? de prender un neumático, pero aunque no se incendie, ¿qué otros problemas medioambientales puede producir una acumulación así de neumáticos? Bueno, pues ¿Qué contaminación supone? Para empezar, lo primero y lo fundamental de sanidad. ¿Por qué? Porque cuando llueve, los neumáticos crean mosquito, depósito de agua. Luego se puede llegar el caso en el que sea un clima muy lluvioso, eso está pasando en el norte de España, en el que cree mosquito que te pueda pasar el paludismo, que te pueda pasar cualquier enfermedad el Zika, de ese por tipo. Ejemplo, que está tan de moda ahora. En los países de América Latina, yo que los conozco bien, tienen un problema principal con el dengue y el Zika, que está de moda. El mosquito cría ahí.
porque es un problema sanitario. Y luego, aparte, todo el lixiviado que deja el neumático al fin y al cabo es petróleo. Es un caucho sintético y es petróleo. Va filtrando en la tierra. Va filtrando en la tierra. O sea, que una vez que se retire incluso esa tierra estará contaminada. Habría que ponerla en cuarentena, sobre todo los acuíferos, evidentemente. Por eso la gravedad del que tenemos aquí en nuestra tierra. Bueno, pues esperemos que poco a poco se vayan poniendo las soluciones pertinentes y que, llegado el caso, pues ustedes, me consta que sí actuarán con la necesaria celeridad para retirarlo. Nos confirma que ya ha habido al menos conversaciones. Conversaciones y reuniones. O sea, sí, parece ser que la empresa no se va a hacer cargo de la otra empresa. Pues parece ser que, según las informaciones que leo en prensa y escucho, parece ser que no. Así que podría ser Nosotros no tenemos ningún problema en resolver el asunto. Pues Iván Peralta, que es director de RENEAN, Reciclado de Neumáticos de Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos hubiera gustado hablar en circunstancias más propicias, hablando pues de lo interesante que es el negocio del reciclado y de dar una segunda vida a los neumáticos, pero bueno, hemos tenido que hacer esta entrevista un poco bajo la alarma de un suceso que, afortunadamente, esperemos, no se producirá aquí también en nuestra tierra. Muchísimas gracias por a vosotros. Gracias. Bueno, que lo que ha ocurrido también en Seseña, bueno, pues sirva para llamar la atención sobre todos esos vertederos ilegales y pronto dejen de estar en nuestro panorama. Nosotros con esta noticia, con este asunto, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, volvemos enseguida.